Cuando los terribles gritos de Mateo desgarraron la noche, doña Esperanza supo que solo había una solución desesperada para calmar las pesadillas que atormentaban a su nieto huérfano. Los animales que rodeaban la cabaña parecían llamarla, como si conocieran secretos sobre el niño que la anciana apenas comenzaba a descubrir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La noche caía sobre las montañas de Oaxaca, mientras los últimos rayos del sol teñían de naranja el cielo. En una pequeña cabaña de adobe y techo de palma, doña Esperanza terminaba de preparar la cena. Sus manos arrugadas y marcadas por el trabajo de 85 años se movían con sorprendente agilidad entre las ollas de barro. El aroma del chocolate caliente y las tortillas recién hechas inundaba la estancia, mezclándose con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana tras la ligera lluvia de la tarde. Afuera, en el pequeño corral, las gallinas se acomodaban para pasar la noche mientras una cabra y su cría buscaban refugio bajo el tejadillo. El perro, un viejo mestizo de color canela llamado Canelo, dormitaba junto a la puerta, abriendo ocasionalmente un ojo para vigilar los alrededores. Doña Esperanza suspiró mientras se secaba las manos en el delantal gastado. Cada día se le hacía más pesado, pero la llegada de su nieto Mateo había traído nueva vida a su rutina solitaria. Desde que su hija Lucía murió en aquel terrible accidente de autobús hace 3 meses, el pequeño de 7 años había quedado a su cargo. El padre del niño, un hombre de la ciudad que nunca se había interesado realmente por su hijo, simplemente desapareció después del funeral, dejando al pequeño con su abuela. «Mateo, ven a cenar», llamó doña Esperanza, colocando los platos de barro sobre la mesa de madera desgastada. El niño entró corriendo, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. A pesar de la tragedia que había vivido, Mateo mostraba una resiliencia que asombraba a su abuela. Durante el día, parecía adaptarse bien a su nueva vida en el campo, jugando con los animales y explorando los alrededores. Pero las noches eran diferentes. Las pesadillas lo atormentaban, y más de una vez doña Esperanza lo había encontrado llorando en silencio, abrazando la fotografía de su madre. «Abuelita, ¿puedo darle un poco de mi tortilla a Canelo?», preguntó el niño, ya sentado frente a su plato. «Primero come tú, mijito. Después puedes darle a Canelo lo que sobre», respondió ella con ternura, acariciando su cabello negro y espeso, tan parecido al de Lucía. Mientras cenaban, doña Esperanza observaba a su nieto con preocupación. El niño comía despacio, como si cada bocado requiriera un esfuerzo enorme. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora parecían cargar con un peso demasiado grande para su corta edad. «¿Te gustó el chocolate?», preguntó ella intentando animarlo. Mateo asintió, esbozando una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, abuelita, está rico». Al terminar la cena, doña Esperanza recogió los platos mientras Mateo salía a darle los restos a Canelo. Desde la ventana, la anciana observaba cómo el niño se arrodillaba junto al perro, susurrándole cosas al oído como si el animal pudiera entender cada palabra. Esta conexión con los animales había sido instantánea. Desde el primer día, los animales de la pequeña granja parecían reconocer en él un alma afín, un corazón herido que buscaba consuelo. Después de lavar los platos, doña Esperanza se sentó en su vieja mecedora mientras Mateo jugaba con unos carritos de madera que ella misma había tallado para él. El silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos y el ocasional ladrido lejano de algún perro del pueblo. «Es hora de dormir, mijito», anunció finalmente, viendo cómo los párpados del niño comenzaban a pesarle. La rutina nocturna era siempre la misma:
Mateo se ponía su pijama gastado, se lavaba los dientes con el agua recogida en el barril y doña Esperanza le contaba una historia sobre los antiguos dioses mixtecos o sobre los animales del bosque. Pero esta noche, al acostarse en la pequeña cama que compartían en el único dormitorio de la cabaña, Mateo parecía especialmente inquieto. «Abuelita, tengo miedo», confesó con la voz quebrada. Doña Esperanza lo abrazó, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. «No tengas miedo, mi niño. Estoy aquí contigo. Pero cuando tú te duermes, vienen los sueños malos», dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. La anciana sintió que su corazón se encogía. Sabía de las pesadillas, pero no había encontrado manera de alejarlas. «¿Quieres que te cuente una historia diferente esta noche?», ofreció, esperando distraerlo. Mateo negó con la cabeza. «Quiero que los animales duerman con nosotros», dijo, sorprendiendo a su abuela. «Canelo siempre me cuida cuando estoy afuera, y la cabrita pequeña es muy calientita». Doña Esperanza iba a negarse. Los animales nunca habían entrado a la casa, mucho menos a la habitación. Pero al ver los ojos suplicantes de su nieto, algo en su interior cedió. ¿Qué daño podría hacer? Si eso le daba consuelo al niño. «Está bien, mijito, solo por esta noche», accedió, pensando que al día siguiente tendría que limpiar el doble. El rostro de Mateo se iluminó con la primera sonrisa genuina en días. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta, llamando a Canelo. El perro entró titubeante, como si no pudiera creer su buena suerte. Detrás de él, Mateo trajo a la pequeña cabrita, dejando a la madre en el corral. «Solo la bebé, abuelita. Su mamá es muy grande», explicó, mientras acomodaba a los animales en la cama. Doña Esperanza observaba la escena con una mezcla de resignación y ternura. El perro se acurrucó a los pies de la cama, mientras la cabrita se acomodaba junto a Mateo, quien la abrazaba como si fuera un peluche. «También quiero a las gallinas», anunció el niño, pero ante esto, doña Esperanza fue firme. «No, mijito, las gallinas no. Harían demasiado desorden y nos despertarían al amanecer. Canelo y la cabrita son suficiente compañía por esta noche». Mateo aceptó el límite sin protestar, feliz de tener al menos a dos de sus amigos animales con él. Se acostó nuevamente abrazando a la cabrita mientras Canelo vigilaba desde los pies de la cama. Doña Esperanza se acostó a su lado, resignada a compartir su espacio con los animales. El olor no era tan malo como había temido, y la felicidad en el rostro de su nieto bien valía cualquier inconveniente. «Abuelita», susurró Mateo, ya medio dormido, «los animales no tienen miedo porque ellos saben». «¿Saben qué, mijito?», preguntó ella intrigada. «Saben que mamá nos cuida desde el cielo», respondió el niño con una convicción que estremeció a la anciana. «Ellos pueden verla, ¿sabes? Por eso no tienen miedo en la oscuridad». Doña Esperanza sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder, así que simplemente acarició el cabello del niño hasta que su respiración se volvió profunda y regular, señal de que se había quedado dormido. Esa noche, para sorpresa de doña Esperanza, Mateo durmió sin pesadillas por primera vez desde la muerte de su madre, con la cabrita acurrucada contra su pecho y Canelo vigilando fielmente. El niño parecía haber encontrado un refugio seguro contra los terrores nocturnos. La anciana permaneció despierta un poco más, contemplando el rostro sereno de su nieto, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Tal vez los animales tenían un poder que ella no comprendía, una conexión con el mundo espiritual que le daba paz al pequeño. O tal vez, pensó mientras el sueño comenzaba a vencerla, el simple calor y la presencia de seres vivos y amorosos era todo lo que el niño necesitaba para sentirse protegido en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente,
Doña Esperanza despertó con los primeros rayos del sol. Para su asombro, Mateo seguía profundamente dormido, con una expresión de paz que no había visto en su rostro desde que llegó a vivir con ella. La cabrita se había acurrucado en un rincón de la cama, mientras Canelo permanecía vigilante a los pies, como si hubiera cumplido su misión de proteger al niño durante toda la noche. Con cuidado de no despertar a su nieto, la anciana se levantó y comenzó su rutina diaria. Sacó a los animales al corral, alimentó a las gallinas y preparó el desayuno. El aroma del café recién hecho y las tortillas calientes finalmente despertó a Mateo, quien apareció en la cocina frotándose los ojos, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Buenos días, abuelita», saludó sentándose a la mesa. «Dormí muy bien, no tuve ni un sueño malo». «Me alegro, mijito», respondió doña Esperanza, colocando frente a él un plato con huevos revueltos y frijoles. «Pero recuerda que lo de los animales en la cama fue solo por una noche». La sonrisa de Mateo se desvaneció inmediatamente. «Pero abuelita, fue por ellos que dormí bien. Ellos espantan los sueños malos». Doña Esperanza suspiró. No quería discutir tan temprano, así que cambió de tema. «Hoy tenemos que ir al pueblo a comprar algunas cosas y a visitar a don Miguel para que revise mi rodilla. Después podemos pasar por la tienda de doña Carmen para comprarte un dulce». La mención del dulce animó nuevamente a Mateo, quien devoró su desayuno con entusiasmo renovado. Mientras comían, doña Esperanza notó que el niño parecía más hablador que de costumbre, contándole sobre los sueños bonitos que había tenido. «Soñé con mamá, abuelita», dijo con naturalidad, sorprendiendo a la anciana. «Estaba muy bonita con un vestido blanco y me dijo que no estuviera triste porque ella está bien. Y había muchos animales con ella, como en un jardín grande y bonito». Doña Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la primera vez que Mateo hablaba de su madre sin echarse a llorar, y la descripción del sueño tenía algo que la inquietaba, como si fuera más que un simple sueño infantil. «¿Y qué más te dijo tu mamá?», preguntó con cautela, mientras le servía más chocolate. «Me dijo que los animales son nuestros hermanos y que ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos», respondió Mateo, como si estuviera repitiendo una lección aprendida. «Y que Canelo y la cabrita me protegen de los espíritus malos que quieren asustarme en la noche». La anciana se persignó instintivamente. Estas palabras no sonaban como algo que un niño de 7 años inventaría. Sonaban a las creencias antiguas de su pueblo, conocimientos que se transmitían de generación en generación, pero que se estaban perdiendo con el tiempo. Lucía nunca se había interesado por estas tradiciones, prefiriendo la vida moderna de la ciudad. ¿Cómo podía Mateo saber estas cosas? «Abuelita, ¿puedo llevar a Canelo al pueblo?», preguntó el niño, interrumpiendo sus pensamientos. «No, mijito, Canelo debe quedarse a cuidar la casa y los animales», respondió ella, levantándose para lavar los platos. Mateo no insistió, pero doña Esperanza pudo ver la decepción en sus ojos. El apego del niño a los animales se hacía cada vez más fuerte, como si en ellos encontrara el consuelo que los humanos no podían darle. El camino al pueblo era largo y empinado. Doña Esperanza caminaba despacio, apoyada en su bastón, mientras Mateo corría adelante, deteniéndose cada tanto para esperarla o para observar algún insecto o pájaro que llamaba su atención. «No corras tanto, mijito, te vas a caer», le advertía la anciana, preocupada por su energía inagotable. Al llegar al pueblo, fueron directamente a la pequeña clínica donde don Miguel, el único médico en kilómetros a la redonda, atendía a los pobladores. El doctor, un hombre mayor pero de aspecto vigoroso, los recibió con una sonrisa afectuosa. «Doña Esperanza, ¿cómo va esa rodilla?», preguntó, mientras la ayudaba a sentarse en la camilla. «Duele, don Miguel».
Cada día más, especialmente cuando va a llover, respondió ella, mientras el médico examinaba la articulación inflamada. Mientras el doctor atendía a su abuela, Mateo se entretenía observando los carteles médicos en la pared. De repente, se acercó a don Miguel con una expresión seria. «Doctor, mi abuelita necesita un té de corteza de sauce y cataplasmas de arcilla con romero en la rodilla», dijo con voz firme, dejando a los dos adultos boquiabiertos. Don Miguel miró al niño con asombro. «¿Y tú cómo sabes eso, chamaco?» Mateo se encogió de hombros. «Me lo dijo el cuervo que viene a veces a nuestro corral. Él sabe muchas cosas de plantas que curan». Doña Esperanza y don Miguel intercambiaron miradas de preocupación. El médico, aunque formado en la ciencia moderna, respetaba los conocimientos tradicionales de la región. De hecho, él mismo a veces recomendaba remedios naturales junto con la medicina convencional. Pero que un niño tan pequeño, criado en la ciudad hasta hace poco, mencionara un remedio específico y acertado, era desconcertante. «Tu nieto tiene razón, doña Esperanza», dijo finalmente el doctor, mientras le entregaba una receta. «La corteza de sauce contiene un compuesto similar a la aspirina, y la arcilla con romero es un buen antiinflamatorio. Junto con estas pastillas, le ayudarán a aliviar el dolor». Después de la consulta, pasaron por la tienda de abarrotes para comprar lo necesario para la semana. Mateo se mantuvo inusualmente cerca de su abuela, como si percibiera su inquietud. Finalmente, como había prometido, doña Esperanza le compró un dulce en la tienda de doña Carmen. «¿Cómo está el muchachito?», preguntó la tendera, una mujer robusta de mejillas sonrosadas. «Se ve mucho mejor que la última vez que lo trajo». «Está bien, gracias a Dios», respondió doña Esperanza, mientras Mateo escogía cuidadosamente su golosina. «Anoche durmió bien por primera vez en semanas». «Es normal que tenga pesadillas después de lo que pasó», comentó doña Carmen en voz baja, para que el niño no la escuchara. «El tiempo cura todas las heridas, ya verá». De regreso a casa, caminaban en silencio cuando Mateo de repente se detuvo, mirando fijamente hacia el bosque que bordeaba el sendero. «Abuelita, ahí hay alguien», dijo, señalando hacia los árboles. Doña Esperanza miró en la dirección indicada, pero no vio nada. «No hay nadie, mijito. Solo son los árboles moviéndose con el viento». «Sí hay», insistió Mateo. «Es una señora vestida de blanco. Se parece a mamá, pero no es ella. Dice que nos está esperando en casa». Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. Las historias de la mujer de blanco eran comunes en la región, generalmente asociadas con presagios o mensajes del más allá. Instintivamente, apretó la mano de su nieto y aceleró el paso, a pesar del dolor en su rodilla. «No hables con extraños, Mateo, ni siquiera con los que solo tú puedes ver», le advirtió, intentando que su voz sonara firme y no asustada. Al llegar a casa, todo parecía normal. Canelo los recibió con ladridos alegres y las gallinas picoteaban tranquilamente en el corral. Pero doña Esperanza no podía sacudirse la sensación de inquietud. Las palabras de Mateo sobre la mujer de blanco, sumadas a su conocimiento inexplicable sobre remedios medicinales y su extraña conexión con los animales, la tenían preocupada. Esa noche, mientras preparaba la cena, observó a Mateo jugar con Canelo en el patio. El niño le susurraba al oído del perro, que parecía escucharlo con atención, como si realmente comprendiera cada palabra. Luego vio cómo se acercaba a la cabra madre y su cría, hablándoles de la misma manera confidencial. «¿Qué tanto les dices a los animales?», le preguntó cuando entró a la casa para cenar. «Les cuento cosas», respondió Mateo con naturalidad, «y ellos me cuentan cosas a mí». «¿Y qué te cuentan?», insistió la anciana cada vez más intrigada.
Mateo la miró con esos ojos profundos que parecían contener sabiduría más allá de sus años. Me cuentan secretos, abuelita, secretos que solo ellos saben. La cena transcurrió en silencio, con doña Esperanza sumida en sus pensamientos, mientras observaba a Mateo comer con apetito renovado. Había algo diferente en el niño, como si hubiera encontrado una fuente de fortaleza que ella no podía comprender. A la hora de dormir, Mateo volvió a pedir que los animales los acompañaran. «Por favor, abuelita», suplicó con ojos brillantes, «dormir con Canelo y la cabrita me hace sentir seguro». La anciana quería negarse, mantener las cosas como siempre habían sido, pero la mejoría en el estado de ánimo de su nieto era innegable. Después de meditarlo unos instantes, accedió con una condición. «Está bien, pero solo Canelo. La cabrita es muy pequeña y necesita a su madre». Mateo aceptó el compromiso con una sonrisa. Canelo, como si hubiera entendido la conversación, ya esperaba junto a la puerta del dormitorio, meneando suavemente la cola. Esa noche, como la anterior, Mateo durmió profundamente, sin pesadillas. Doña Esperanza, en cambio, tuvo un sueño inquietante. Vio a su hija Lucía vestida de blanco, parada junto a un arroyo rodeado de animales. Lucía le hablaba, pero no podía escuchar sus palabras. Solo veía sus labios moverse mientras señalaba insistentemente hacia Mateo, quien jugaba con los animales sin percatarse de su presencia. La anciana despertó sobresaltada, con el corazón latiendo aceleradamente. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. A su lado, Mateo dormía plácidamente, con un brazo sobre el lomo de Canelo. Doña Esperanza se persignó, intentando alejar la inquietud que le había dejado el sueño. Durante el desayuno, mientras Mateo devoraba sus frijoles con entusiasmo, la anciana decidió que era momento de buscar respuestas. Había alguien en el pueblo que podría ayudarla a entender lo que estaba sucediendo con su nieto. «Hoy iremos a visitar a doña Remedios», anunció, observando atentamente la reacción del niño. Los ojos de Mateo se iluminaron. «La señora de las hierbas, Canelo me habló de ella. Dice que ella también puede hablar con los animales». Doña Esperanza sintió un escalofrío. Doña Remedios era conocida en el pueblo como curandera y partera, pero pocos sabían de su capacidad para comunicarse con la naturaleza. Era un don que mantenía en privado, compartido solo con aquellos que tenían necesidad de saberlo. ¿Cómo podía Mateo, o Canelo según él, conocer este secreto? «¿Y qué más te ha dicho Canelo sobre ella?», preguntó, intentando mantener un tono casual. «Que tiene muchos animales en su casa y que las mariposas le cuentan noticias de lugares lejanos», respondió Mateo, limpiándose la boca con la manga. «Y que puede ver cosas que los demás no ven, como yo». La mañana avanzaba cuando doña Esperanza y Mateo llegaron a la pequeña casa de doña Remedios, ubicada en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Era una construcción sencilla pero acogedora, rodeada de un jardín exuberante donde crecían plantas medicinales de todo tipo. Varias jaulas con pájaros coloridos colgaban del porche y un gato negro dormitaba sobre una mecedora. Al acercarse, el gato levantó la cabeza y miró fijamente a Mateo. El niño le devolvió la mirada y, para sorpresa de doña Esperanza, hizo un pequeño gesto con la mano que el gato pareció responder inclinando ligeramente la cabeza. Antes de que pudieran llamar, la puerta se abrió y apareció doña Remedios, una mujer de unos 70 años con el cabello blanco recogido en una larga trenza y ojos tan negros y brillantes que parecían contener el universo entero. «Los estaba esperando», dijo con una voz suave pero firme. «Pasen, el té ya está listo». Doña Esperanza no se sorprendió de que la curandera supiera de su visita. Era parte de su don, presentir cuando alguien la necesitaba.
Lo que sí la sorprendió fue la forma en que miró a Mateo, con una mezcla de asombro y reconocimiento. Una vez dentro, se sentaron alrededor de una mesa baja donde 3 tazas de té humeante ya estaban servidas. La casa estaba llena de plantas secas colgando del techo, frascos con contenidos misteriosos en los estantes y más animales. Otro gato, varios pájaros libres que volaban de un lado a otro y un pequeño perro que inmediatamente se acercó a olfatear a Mateo. «Así que este es el niño que habla con los animales», dijo doña Remedios, observando cómo Mateo acariciaba al perro con naturalidad. «¿Cómo lo sabe?», preguntó doña Esperanza, aunque ya imaginaba la respuesta. «Los pájaros me lo contaron», respondió la curandera con simplicidad. «Las noticias vuelan rápido en estas montañas, especialmente cuando se trata de algo tan poco común». Mateo, ajeno a la conversación de las ancianas, estaba completamente absorto comunicándose en silencio con el perro y los gatos, que ahora lo rodeaban como si fuera un viejo amigo. «Quiero saber qué le pasa a mi nieto», dijo doña Esperanza en voz baja. «Desde que llegó después de la muerte de su madre ha estado diferente. Las pesadillas, los sueños con su madre y ahora esto de hablar con los animales. Me preocupa». Doña Remedios tomó un sorbo de té antes de responder. «No le pasa nada malo, amiga mía. Al contrario, tu nieto tiene un don, el mismo que yo tengo, pero mucho más fuerte. Es un don antiguo que viene de nuestros ancestros. La capacidad de ver más allá del velo que separa este mundo del otro y de comunicarse con los seres que habitan la naturaleza. Pero, ¿por qué ahora? Vivió en la ciudad toda su vida. Nunca mostró nada parecido antes». «El dolor abre puertas», explicó doña Remedios, observando a Mateo, que ahora tenía un pájaro posado en su mano. La pérdida de su madre fue tan traumática que rompió las barreras que normalmente mantienen estos dones dormidos. Y aquí, en estas montañas, cerca de la tierra de sus ancestros, el don ha florecido. Doña Esperanza miró a su nieto con nuevos ojos. No era que estuviera enfermo o traumatizado. Estaba despertando a una parte de sí mismo que había permanecido oculta en la ciudad. ¿Y los animales en la cama? Insiste en que Canelo debe dormir con nosotros porque espanta las pesadillas. Y tiene razón, asintió doña Remedios. Los animales, especialmente los perros, pueden ver espíritus y energías negativas. Tu Canelo está protegiendo al niño de las sombras que intentan alimentarse de su miedo y su dolor. Es un buen guardián. Mientras las ancianas hablaban, Mateo se había acercado a un altar pequeño en una esquina de la habitación. Sobre él había fotografías antiguas, velas y pequeñas ofrendas de comida y flores. Sin pedir permiso, el niño tomó una de las fotografías y la miró fijamente. «Esta señora se parece a ti, abuelita», dijo, mostrándole la imagen amarillenta de una mujer joven. Doña Remedios sonrió. «Esa es mi abuela, doña Soledad. Fue una gran curandera, conocida en todas estas montañas. Dicen que podía llamar a la lluvia en tiempos de sequía y hablar con los árboles para que le revelaran sus secretos medicinales». Mateo asintió, como si la información solo confirmara algo que ya sabía. «Ella está aquí ahora», dijo con naturalidad. «Dice que está orgullosa de ti porque sigues cuidando su jardín de hierbas». Las dos ancianas se quedaron inmóviles, mirando al niño con asombro. Doña Remedios fue la primera en reaccionar, secándose una lágrima furtiva. «¿Dónde está ella, pequeño?», preguntó con voz temblorosa. «Ahí, junto a la ventana», señaló Mateo. «Tiene un vestido azul y un rebozo blanco, y está sonriendo». Doña Remedios cerró los ojos un momento, como intentando sentir la presencia descrita por el niño. Cuando los abrió, miró a doña Esperanza con seriedad.
Tu nieto no solo habla con los animales, amiga mía, es un puente entre mundos. Puede ver y comunicarse con espíritus, con la naturaleza, con todo lo que la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo percibir. Doña Esperanza observaba a su nieto con una mezcla de asombro y temor. Un puente entre mundos. Las palabras de doña Remedios resonaban en su mente mientras veía a Mateo interactuar con los animales de la curandera como si fueran viejos amigos. No debes temer por él, continuó doña Remedios, como si pudiera leer sus pensamientos. Este don es una bendición, aunque venga acompañado de responsabilidades y desafíos. Pero es tan pequeño, susurró doña Esperanza. Apenas tiene 7 años. ¿Cómo va a cargar con semejante responsabilidad? Los dones no conocen de edades, respondió la curandera sirviendo más té en las tazas. Además, no está solo. Te tiene a ti, me tiene a mí, y tiene a los animales que lo protegen. Mateo regresó a la mesa, acompañado por el gato negro que ahora se frotaba contra sus piernas con evidente afecto. Doña Remedios, dijo el niño con una seriedad impropia de su edad. El gato dice que usted tiene una medicina para mi abuelita, para que no le duela tanto la rodilla cuando camina. La curandera sonrió, intercambiando una mirada cómplice con el felino. Así es, pequeño. Estaba esperando el momento adecuado para mencionarlo. Se levantó con agilidad sorprendente para su edad y se dirigió a uno de los estantes llenos de frascos. Este ungüento está hecho con árnica, romero y otras hierbas secretas. Tu abuelita debe aplicarlo 3 veces al día y cubrirlo con un paño de lana. Doña Esperanza recibió el pequeño frasco con gratitud, pero su mente seguía dando vueltas alrededor de la situación de Mateo. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo ayudarlo a manejar este don? Doña Remedios se sentó nuevamente, acariciando distraídamente al gato que ahora se había instalado en su regazo. Primero, debes aceptarlo tú misma. El miedo y la duda solo confundirán al niño. Segundo, debes permitir que los animales lo acompañen, especialmente durante la noche. Son sus protectores naturales. ¿Y las visiones? ¿Los espíritus que dice ver? No debes negárselos ni contradecirlo. Escúchalo, hazle preguntas. A veces los mensajes que recibe son importantes. La curandera hizo una pausa, observando al niño que ahora jugaba con el perro en un rincón de la habitación. Y tráelo a visitarme regularmente. Necesita guía para desarrollar su don adecuadamente. Hay técnicas que debe aprender, formas de protegerse. Doña Esperanza asintió, sintiendo un peso que se aligeraba en su corazón. Al menos ahora tenía un camino a seguir, una forma de ayudar a su nieto en lugar de simplemente preocuparse por él. Mientras regresaban a casa esa tarde, Mateo parecía más animado que nunca, corriendo adelante y deteniéndose ocasionalmente para observar insectos o pájaros que solo él parecía notar realmente. «Abuelita», llamó de repente, señalando hacia un árbol viejo junto al camino. «Hay un nido de pájaros ahí arriba con bebés que tienen hambre. La mamá está buscando comida, pero está preocupada porque una serpiente ronda cerca». Doña Esperanza miró hacia donde señalaba su nieto, pero solo vio ramas y hojas meciéndose con el viento. Sin embargo, recordando el consejo de doña Remedios, decidió tomarlo en serio. «¿Qué podemos hacer para ayudar?», preguntó, sorprendiendo a Mateo, que esperaba ser desestimado como siempre. El rostro del niño se iluminó. «Podemos espantar a la serpiente. Está ahí entre las raíces del árbol». Con cautela, doña Esperanza se acercó al árbol, sosteniendo firmemente su bastón. Efectivamente, entre las raíces sobresalientes, una pequeña serpiente estaba enroscada, casi invisible por su coloración que se confundía con la corteza. «Tienes razón», dijo asombrada. «Hay una serpiente».
Con un movimiento decidido, golpeó el suelo cerca del reptil con su bastón, provocando que se deslizara rápidamente hacia la maleza, alejándose del árbol. «Gracias, abuelita», exclamó Mateo, saltando de alegría. «Los pajaritos están muy agradecidos. Dicen que ahora su mamá podrá volver sin peligro». El resto del camino, doña Esperanza observó a su nieto con nuevos ojos. No era que estuviera inventando historias o teniendo alucinaciones. Realmente podía percibir cosas que los demás no notaban. Era inquietante, pero también maravilloso, como un recordatorio de que el mundo era mucho más amplio y misterioso de lo que la mayoría creía. Al llegar a casa, Canelo los recibió con entusiasmo, especialmente a Mateo, a quien casi derriba con sus saltos y lametones. El niño reía, abrazando al perro como si hubieran estado separados durante días en lugar de horas. «Canelo dice que extrañó mucho a la abuelita», dijo Mateo entre risas. «Dice que se preocupa cuando sales porque tu rodilla no está bien». Doña Esperanza no pudo evitar sonreír. «Dile a Canelo que estoy bien y que traje una medicina especial para mi rodilla, gracias a él y a ti». Esa noche, mientras preparaba la cena, doña Esperanza reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. La idea de que su nieto tuviera un don especial era más fácil de aceptar que la de que estuviera traumatizado o enfermo. ¿Y si los animales realmente lo protegían y le daban consuelo? ¿Quién era ella para interponerse? Cuando llegó la hora de dormir, no esperó a que Mateo pidiera compañía animal. Ella misma llamó a Canelo, quien entró trotando alegremente al dormitorio y se instaló a los pies de la cama como si ese fuera su lugar designado desde siempre. «¿La cabrita también puede dormir con nosotros?», preguntó Mateo esperanzado. Doña Esperanza lo pensó un momento. «Solo la pequeña, y solo si prometes ayudarme a limpiar mañana temprano». Mateo asintió con entusiasmo y corrió a buscar a la cabrita, que ya parecía esperar la invitación en la puerta del corral. La acomodó junto a él en la cama, acariciando su pelaje suave. «Abuelita», dijo el niño, mientras ella apagaba la lámpara de aceite, «¿sabes por qué me gusta dormir con los animales?». «Porque te protegen de las pesadillas», respondió ella, recordando lo que le había dicho doña Remedios. «Sí, pero hay algo más», continuó Mateo, su voz pequeña en la oscuridad. «Cuando están cerca, puedo sentir a mamá. Es como si ella estuviera aquí, acariciándome a través de ellos». Doña Esperanza sintió un nudo en la garganta. «¿Y eso te hace sentir mejor o te pone triste?». «Me hace sentir mejor», respondió el niño, bostezando, «porque sé que mamá está bien y que me cuida desde donde está. Los animales me lo dicen. Ellos pueden verla». La anciana se acostó junto a su nieto, escuchando su respiración volverse más profunda a medida que el sueño lo vencía. En la penumbra, podía distinguir la silueta de Canelo vigilante a los pies de la cama y la pequeña cabrita acurrucada contra el pecho de Mateo. Esa noche, doña Esperanza soñó nuevamente con su hija Lucía, pero esta vez podía escuchar sus palabras con claridad. «Gracias por cuidar a mi hijo, mamá», decía Lucía, su figura luminosa rodeada de animales de todo tipo. «Y gracias por aceptar su don. Él tiene un propósito importante en este mundo, una conexión con la naturaleza que ayudará a sanar el puente roto entre los humanos y la madre tierra». «¿Cómo puedo ayudarlo?», preguntaba doña Esperanza en el sueño. «Ya lo estás haciendo», respondía Lucía con una sonrisa radiante, «aceptándolo, apoyándolo, permitiendo que los guardianes de cuatro patas lo acompañen en su camino. Solo recuerda que su corazón es grande pero también frágil. Necesita tu fortaleza tanto como la de los animales». Cuando doña Esperanza despertó con los primeros rayos del sol, se sentía extrañamente renovada, como si el sueño le hubiera dado una nueva comprensión y propósito. A su lado, Mateo dormía plácidamente,
con Canelo ahora acurrucado contra su espalda y la cabrita anidada en el hueco de sus brazos. Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina en la pequeña cabaña. Doña Esperanza había aceptado plenamente la presencia de Canelo y la cabrita durante las noches e incluso comenzó a dirigirse a los animales como si entendieran cada palabra, lo que hacía sonreír a Mateo. La rodilla de la anciana mejoraba gradualmente gracias al ungüento de Doña Remedios, permitiéndole moverse con mayor facilidad alrededor de la casa y el huerto. Una mañana, mientras Doña Esperanza amasaba la masa para las tortillas, Mateo entró corriendo a la cocina, con los ojos brillantes de emoción. «Abuelita, abuelita, Canelo dice que viene alguien por el camino, un hombre en un carro grande». La anciana se limpió las manos en el delantal, intrigada. Las visitas eran raras en su aislada propiedad. «¿Te dijo Canelo quién es?» Mateo negó con la cabeza. No lo conoce, pero dice que huele a ciudad y a papeles. Minutos después, el sonido de un motor confirmó la predicción. Doña Esperanza salió al patio, seguida por Mateo y Canelo, para ver un automóvil oficial detenerse frente a su casa. Del vehículo descendió un hombre de mediana edad, vestido con traje a pesar del calor, cargando un maletín y papeles. «Buenos días», saludó con tono formal. «¿Es usted la señora Esperanza Méndez, abuela de Mateo Gutiérrez?» «Soy yo», respondió la anciana, sintiendo una repentina aprensión. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi nombre es Javier Torres, del Departamento de Servicios Infantiles», se presentó mostrando una identificación oficial. «Estamos haciendo una evaluación de seguimiento sobre la situación del menor». El corazón de Doña Esperanza dio un vuelco. ¿Evaluación? Nadie le había mencionado que vendrían a inspeccionar. Mateo se pegó a su abuela, repentinamente tímido ante el extraño. «Pasen, por favor», ofreció Doña Esperanza, intentando mantener la compostura mientras los guiaba hacia la modesta sala. El funcionario se sentó, sacando una libreta y un bolígrafo. Sus ojos recorrieron la pequeña cabaña, tomando nota de cada detalle. «Verá, señora Méndez, después del fallecimiento de la madre del niño, la custodia temporal le fue otorgada a usted como familiar directo. Sin embargo, debemos asegurarnos de que el entorno sea adecuado para el desarrollo del menor». «Mi nieto está bien cuidado», respondió Doña Esperanza con firmeza. «Tiene comida, un techo, educación y mucho amor». El señor Torres asintió mecánicamente. «Sin duda, pero hay ciertos estándares que debemos verificar. Por ejemplo, el acceso a servicios médicos, educación formal, condiciones sanitarias». Su mirada se detuvo en Canelo, que no se había separado de Mateo. Y por supuesto, temas de higiene y seguridad, como la presencia de animales dentro de la vivienda. Mateo, que hasta entonces había permanecido callado, habló repentinamente. «Canelo es mi amigo, me protege de los sueños malos». El funcionario sonrió con condescendencia. «Entiendo que te guste el perro, pequeño, pero los animales deben estar en el exterior. Pueden transmitir enfermedades». «Canelo está limpio», insistió Mateo abrazando al perro. «Y no está enfermo. Él me lo diría». El señor Torres miró a Doña Esperanza con una ceja levantada, como preguntando si era normal que el niño hablara así. «Mi nieto tiene una conexión especial con los animales», explicó ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No creía prudente mencionar todo lo que habían descubierto sobre el don de Mateo. «Ya veo», respondió él, haciendo anotaciones. «Señora Méndez, ¿puedo hablar con usted en privado un momento?» Doña Esperanza asintió, pidiéndole a Mateo que fuera a jugar afuera con Canelo. El niño obedeció, pero no sin antes lanzar una mirada recelosa al visitante. Una vez solos, el funcionario adoptó un tono más severo. «Señora, estoy preocupado por algunas cosas que observo. La casa es muy básica, alejada de servicios esenciales.
El niño parece tener una relación inusual con los animales y me comentaron en el pueblo que no está asistiendo regularmente a la escuela. La escuela está a 2 horas caminando, explicó doña Esperanza. Con mi rodilla no siempre puedo llevarlo, pero le enseño a leer y escribir aquí en casa. Eso no es suficiente, respondió él con firmeza. Un niño necesita socializar con otros niños, recibir educación formal, atención médica regular. Y esta insistencia en dormir con animales no es saludable, señora Méndez. La anciana sintió que la sangre le hervía. Mi nieto ha mejorado mucho desde que llegó. Ya no tiene pesadillas, está comiendo bien, sonríe. No es eso lo más importante. Lo importante es su bienestar integral, insistió el señor Torres, y debo considerar si este entorno es el adecuado para garantizarlo. El temor se apoderó de doña Esperanza. ¿Qué está sugiriendo? Por ahora, solo estoy recopilando información, respondió, cerrando su libreta. Pero debo ser honesto. Existe la posibilidad de que recomendemos la reubicación del menor en un hogar de acogida en la ciudad, donde tendría acceso a todos los servicios necesarios. «No pueden quitarme a mi nieto», exclamó doña Esperanza, levantándose a pesar del dolor en su rodilla. «Es lo único que me queda de mi hija. Nos necesitamos mutuamente». El funcionario se puso de pie recogiendo sus cosas. «Nadie ha decidido nada aún, señora. Regresaré en 2 semanas para una evaluación final. Le sugiero que mientras tanto considere hacer algunos cambios, por el bien del niño». Cuando el automóvil se alejó por el camino, doña Esperanza se derrumbó en su mecedora, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas. Mateo regresó corriendo, con Canelo pisándole los talones. «Abuelita, ¿por qué lloras?», preguntó, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué dijo ese hombre malo?». Doña Esperanza intentó sonreír, secándose las lágrimas. «No es un hombre malo, mijito, solo hace su trabajo. Está preocupado porque vivimos lejos de todo y porque duermes con los animales». «Pero yo quiero vivir aquí contigo y con los animales», protestó Mateo, sus ojos llenándose también de lágrimas. «No quiero ir a ningún otro lugar». «Y no irás», prometió la anciana, abrazándolo con fuerza. «Encontraré la manera de arreglar esto, te lo prometo». Esa tarde, mientras Mateo jugaba en el patio con los animales, doña Esperanza tomó una decisión. Necesitaban ayuda y sabía exactamente a quién acudir. El camino hacia la casa de doña Remedios parecía más largo que nunca, con la preocupación pesando como plomo en su corazón. La curandera la recibió como si la hubiera estado esperando, con té caliente ya preparado y una expresión de comprensión en su rostro. «Los pájaros me contaron que tuviste una visita inquietante», dijo, sirviendo el té en 2 tazas desportilladas. Doña Esperanza ya no se sorprendía por la capacidad de la curandera para saber cosas sin que nadie se las dijera. «Quieren quitarme a Mateo», dijo directamente, su voz quebrándose. «Dicen que no vivo en condiciones adecuadas para criarlo, que los animales en la casa son antihigiénicos, que necesita ir a la escuela todos los días». Doña Remedios escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Los caminos del mundo moderno rara vez comprenden los antiguos», comentó cuando doña Esperanza terminó su relato. «Para ellos el progreso significa alejarse de la tierra, de los animales, de las viejas costumbres. ¿Qué puedo hacer? No puedo perder a mi nieto, y él no puede perder su conexión con los animales, no ahora que finalmente está sanando». La curandera se levantó y caminó hacia un viejo baúl en un rincón de la habitación. De él sacó un pequeño amuleto de cuero trenzado con plumas y cuentas. «Dale esto a Mateo. Es un protector, hecho por mi abuela. Lo mantendrá conectado con su don sin importar dónde esté». «Pero no quiero que se lo lleven», insistió doña Esperanza. «Necesito una solución,
no solo un consuelo. Doña Remedios sonrió con sabiduría. La solución vendrá de donde menos lo esperas, amiga mía. Mientras tanto, hay cosas prácticas que puedes hacer. Lleva a Mateo al médico en el pueblo para un chequeo general. Habla con la maestra de la escuela, explícale la situación. Quizás pueda darle tareas para hacer en casa los días que no pueda asistir. Doña Esperanza regresó a casa con el amuleto y un plan. Aunque el consejo de Doña Remedios le parecía insuficiente, sabía que la curandera rara vez se equivocaba. Durante la siguiente semana, la anciana se dedicó a implementar todos los cambios posibles para satisfacer las exigencias del funcionario. Con la ayuda de don Tomás, un vecino que tenía una camioneta vieja, llevó a Mateo al centro de salud del pueblo grande, a 1 hora de distancia. El médico, un joven recién llegado de la capital, examinó al niño con cuidado y escribió un informe detallado sobre su excelente estado de salud que doña Esperanza guardó como un tesoro. «El niño está perfectamente bien», aseguró el médico. «Algo bajo de peso, quizás, pero nada preocupante. De hecho, parece más saludable que muchos niños de la ciudad». También visitaron a la maestra Josefina, una mujer comprensiva que llevaba años educando a los niños de la región. Después de evaluar brevemente a Mateo, confirmó que el niño sabía leer y escribir mejor que muchos de sus compañeros. «Doña Esperanza, usted ha hecho un excelente trabajo enseñándole en casa», dijo la maestra, impresionada. «Entiendo que es difícil traerlo todos los días por la distancia y su condición. Podríamos arreglar que viniera 3 días a la semana y los otros días le enviaré tareas para hacer en casa». La anciana agradeció el gesto con lágrimas en los ojos. Era más de lo que esperaba. En cuanto a la casa, doña Esperanza y Mateo trabajaron juntos para mejorarla. Limpiaron cada rincón, colocaron mosquiteros en las ventanas y reorganizaron los muebles para crear un espacio dedicado exclusivamente a los estudios de Mateo, con una mesa pequeña y un estante para libros que don Tomás les regaló. El tema de los animales era más complicado. Doña Esperanza sabía que sería imposible convencer al funcionario de que Canelo y la cabrita durmieran dentro, pero tampoco podía negarle a Mateo la protección que estos le brindaban. «Tengo una idea», dijo el niño una tarde mientras limpiaban el corral. «Podemos construir una casita para mí junto a la tuya, y ahí pueden dormir los animales conmigo sin que nadie se enoje». Doña Esperanza se sorprendió por la inteligencia práctica de su nieto. «Es una buena idea, mijito, pero no tenemos dinero para construir otra casa, por pequeña que sea». «No necesitamos dinero», insistió Mateo. «Canelo dice que podemos usar las tablas viejas que tiene guardadas don Tomás y las varas de bambú que crecen junto al arroyo. Yo le ayudé una vez a arreglar su gallinero y me dijo que si necesitábamos algo, solo teníamos que pedirlo». La anciana miró a su nieto con renovado asombro. Era como si toda la comunidad, humanos y animales por igual, estuviera conspirando para ayudarlos. Al día siguiente, don Tomás apareció con su camioneta cargada de tablas, herramientas y 2 hombres jóvenes dispuestos a ayudar. En 3 días construyeron una pequeña habitación adosada a la cabaña principal, con su propia puerta exterior y una ventana. Era simple pero sólida, y lo suficientemente grande para que Mateo durmiera cómodamente con Canelo y la cabrita. «Es perfecta», declaró Mateo cuando estuvo terminada, recorriendo el espacio con ojos brillantes. «Será como tener mi propia casa, pero junto a la tuya, abuelita». Doña Esperanza sonrió, emocionada por la felicidad de su nieto. «Y cuando vengan a visitarnos verán que los animales tienen su propio espacio, separado de la cocina y de mi habitación». Todo parecía estar encajando milagrosamente. Incluso la rodilla de doña Esperanza
Mejoraba con el ungüento de doña Remedios, permitiéndole caminar más erguida y con menos dolor. La noche antes de la visita programada del funcionario, doña Esperanza se sentó en la nueva habitación de Mateo, observando cómo el niño acomodaba una pequeña cama para Canelo y un rincón con paja fresca para la cabrita. Mateo, comenzó, insegura de cómo abordar el tema, mañana viene el señor Torres de nuevo. Es importante que comprenda que estás bien aquí, que eres feliz. Lo soy, abuelita, respondió el niño sentándose junto a ella en la cama. Aquí puedo escuchar a los animales, sentir a mamá cerca y tenerte a ti. No quiero ir a ningún otro lado. Lo sé, mijito. Sacó el amuleto que le había dado doña Remedios. Esto es para ti. Es un protector. Te ayudará a mantener tu don, no importa dónde estés. Mateo tomó el amuleto con reverencia, pasando sus pequeños dedos por las plumas y cuentas. Es bonito. Puedo sentir que tiene poder. Doña Remedios dice que lo hizo su abuela, que también podía hablar con los animales como tú. El niño se colgó el amuleto al cuello y de inmediato Canelo se acercó, olfateándolo con interés. Mateo sonrió, como si el perro le hubiera dicho algo divertido. Canelo dice que huele a muchos pájaros distintos y a plantas que crecen en la montaña sagrada. Doña Esperanza acarició la cabeza del perro. Canelo es muy sabio, y mañana necesitamos que sea muy educado con el visitante, aunque no le guste su olor a ciudad. Mateo asintió con seriedad. Se lo diré, y también a la cabrita. Prometemos portarnos muy bien. La mañana de la visita, doña Esperanza se despertó antes del amanecer, preparó un desayuno especial, barrió el patio y vistió a Mateo con su ropa más limpia y presentable. La pequeña cabaña nunca había lucido tan ordenada e impecable. Cuando el automóvil del señor Torres apareció en el camino, Mateo y doña Esperanza salieron a recibirlo, con Canelo sentado obedientemente junto a ellos, sorprendentemente quieto para ser un perro normalmente tan energético. «Buenos días», saludó el funcionario, notando de inmediato los cambios en la propiedad. «Veo que han estado ocupados». «Pase, por favor», invitó doña Esperanza. «Hay café recién hecho». Durante la siguiente hora, el señor Torres recorrió la cabaña, tomando notas y haciendo preguntas. Revisó los documentos médicos de Mateo, las tareas escolares arregladas con la maestra Josefina y la nueva habitación construida especialmente para el niño. «Veo que ha tomado muy en serio mis sugerencias, señora Méndez», comentó, claramente impresionado por los cambios. «Mi nieto es lo más importante para mí», respondió ella con sencillez. «Haré lo que sea necesario para que esté bien». El señor Torres se agachó para quedar a la altura de Mateo. «¿Y tú, pequeño, estás contento aquí? ¿Te gusta tu nueva habitación?» «Sí, señor», respondió Mateo educadamente. «Mi abuelita me cuida muy bien y tengo mis propios libros, y Canelo me protege de los sueños malos, y pronto iré a la escuela para aprender más cosas». «¿Y ya no duermes con los animales en la casa principal?» «No, señor. Ahora ellos duermen conmigo en mi propio cuarto. Así la cocina está siempre limpia». El funcionario pareció satisfecho con la respuesta. Se incorporó y continuó revisando los demás aspectos de la vivienda. Al final se sentó a la mesa con doña Esperanza para discutir sus conclusiones. «Ha hecho usted cambios impresionantes en poco tiempo», reconoció. «La salud del niño es buena, tiene un plan educativo y han mejorado considerablemente las condiciones de la vivienda». Doña Esperanza contuvo la respiración, esperando el veredicto final. «Sin embargo», continuó el señor Torres, «sigue habiendo aspectos preocupantes. La distancia a los servicios esenciales, el aislamiento social y esta particular relación con los animales. No es lo que consideraríamos un entorno convencional para un niño. Pero es un entorno amoroso,
argumentó doña Esperanza con la voz temblorosa pero firme. Mi nieto ha pasado por un trauma terrible. Aquí, con los animales y conmigo, está sanando. ¿No es eso lo que importa? El señor Torres observó a doña Esperanza con una mezcla de compasión y duda profesional. Parecía estar librando una batalla interna entre los protocolos que debía seguir y lo que veía frente a sus ojos. Un niño feliz y una abuela dedicada. Señora Méndez, entiendo su posición, pero mi trabajo es velar por el interés superior del menor según los estándares establecidos. En ese momento, se escuchó un estruendo en el patio. Ambos adultos se levantaron rápidamente y salieron para encontrar a Mateo en el suelo. Aparentemente había intentado subir a un árbol y se había caído. Canelo ladraba frenéticamente a su lado. «¡Mateo!», gritó doña Esperanza, corriendo hacia él con una agilidad sorprendente para su edad. Para asombro de todos, el niño se levantó sonriendo sin una sola lágrima. «Estoy bien, abuelita. Canelo me avisó que me iba a caer, pero no le hice caso. Es mi culpa». El señor Torres observó la escena con curiosidad. «¿El perro te avisó que te ibas a caer?». Mateo asintió con naturalidad. Canelo siempre sabe cuando algo malo va a pasar. Por eso duerme conmigo, para avisarme si vienen las pesadillas. El funcionario miró al perro, que ahora se había calmado y permanecía sentado junto a Mateo, como un guardián vigilante. Algo en la interacción entre el niño y el animal parecía genuinamente especial, más allá de lo que podía explicarse con lógica burocrática. «¿Estás seguro de que estás bien?», preguntó, acercándose para examinar al niño. «¿No te duele nada?». «Estoy bien», insistió Mateo. «Los árboles me conocen y sus ramas son suaves conmigo». El señor Torres levantó una ceja ante este comentario, pero decidió no indagar más. Volvieron a la casa, donde doña Esperanza insistió en revisar a Mateo de todas formas, encontrando solo un pequeño raspón en el codo que limpió con agua y jabón. Mientras la anciana atendía a su nieto, el funcionario recorrió la propiedad una vez más, observando el huerto bien cuidado, las gallinas en su corral, la cabra madre y su cría pastando tranquilamente. Todo hablaba de una vida sencilla pero ordenada, llena de cuidados y atención a los detalles. Al regresar, encontró a Mateo sentado en la mesa, dibujando animales con sorprendente detalle para su edad. El niño explicaba entusiasmado a su abuela las características de cada uno, como si los conociera íntimamente. «Y esta es la lechuza que vive en el árbol grande cerca del arroyo», decía, señalando un dibujo particularmente expresivo. «Ella ve todo lo que pasa en la noche y me cuenta historias de los animales que salen cuando todos duermen». El señor Torres se sentó nuevamente, observando la interacción entre abuela y nieto. Había algo especial allí, una conexión que iba más allá de las palabras. «Señora Méndez», comenzó, su tono más suave que antes, «es evidente que usted ama profundamente a su nieto y que él es feliz aquí. Los cambios que ha realizado son impresionantes, especialmente en tan poco tiempo». Doña Esperanza lo miró expectante, conteniendo la respiración. «Mi informe reflejará estos avances», continuó. «Sin embargo, aún hay aspectos que requieren supervisión regular. Propongo lo siguiente. El niño permanecerá bajo su custodia, con la condición de que asista a la escuela al menos 3 días a la semana, como han arreglado con la maestra, y que tenga chequeos médicos mensuales. Yo mismo vendré a visitarlos cada 3 meses para asegurarme de que todo siga en orden». El alivio que sintió doña Esperanza fue tan grande que por un momento temió desmayarse. «Gracias, señor Torres. No se arrepentirá. Le prometo que mi nieto tendrá todo lo que necesita». «Hay una cosa más», añadió el funcionario, mirando significativamente a Canelo. «Sobre los animales, oficialmente debo recomendar que se mantengan fuera de los espacios
donde se preparan alimentos. Pero la nueva habitación del niño parece una solución razonable. Mateo, que había estado escuchando atentamente, se acercó al funcionario con una expresión seria. «Señor, ¿puedo mostrarle algo?» Intrigado, el señor Torres asintió. El niño lo tomó de la mano y lo llevó hasta su nueva habitación, donde le mostró cómo había organizado todo. La cama limpia con sábanas frescas, un pequeño escritorio para sus tareas y los espacios designados para Canelo y la cabrita, con mantas que lavaban regularmente. «Los animales también necesitan estar limpios», explicó Mateo con la sabiduría de un anciano en el cuerpo de un niño. «Canelo se baña en el arroyo cada 3 días y yo cepillo a la cabrita todas las mañanas. Ellos saben que deben estar limpios para poder quedarse conmigo». El señor Torres no pudo evitar sonreír ante la seriedad con que el pequeño explicaba sus responsabilidades. «Veo que eres muy maduro para tu edad, Mateo. ¿Y no extrañas la ciudad? ¿No extrañas tener amigos de tu edad para jugar?» Mateo reflexionó un momento antes de responder. «A veces extraño algunas cosas, como los helados y el parque, pero aquí tengo amigos también. Canelo, las cabritas, las gallinas y todos los animales del bosque. Ellos me enseñan cosas que no aprendería en la ciudad». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó el funcionario, genuinamente curioso. «Cómo escuchar», respondió Mateo sin dudar. «En la ciudad hay tanto ruido que nadie escucha de verdad. Aquí puedo escuchar el viento que cuenta secretos, las hormigas que trabajan bajo la tierra y a mi mamá cuando me visita en sueños». Esta última frase capturó completamente la atención del señor Torres. «¿Tu mamá te visita en sueños?» «Sí, señor, casi todas las noches. Me dice que está bien y que no me preocupe por ella. Dice que ahora es libre como los pájaros y que siempre está cuidándome». El funcionario miró a doña Esperanza, que permanecía en el umbral de la puerta con expresión serena. «Es su forma de procesar el duelo», explicó ella suavemente. «El psicólogo del centro de salud dice que es normal y saludable que los niños encuentren formas de mantener la conexión con sus seres queridos fallecidos». El señor Torres asintió, impresionado por la previsión de la anciana al consultar con un profesional sobre el tema. Cada paso que daba revelaba a una mujer mucho más capaz y consciente de lo que había supuesto inicialmente. De regreso en la sala, mientras preparaba sus documentos para marcharse, el funcionario parecía haber tomado una decisión definitiva. «Señora Méndez, estaré presentando un informe favorable. El niño permanecerá bajo su custodia con las condiciones que mencioné. Sin embargo, le recomendaría que considerara la posibilidad de mudarse más cerca del pueblo en el futuro para facilitar el acceso a la escuela y los servicios médicos». «Lo consideraré, señor Torres, aunque esta tierra ha sido el hogar de mi familia por generaciones. Pero por Mateo, consideraré todas las opciones». Cuando el automóvil se alejó finalmente por el camino, doña Esperanza se dejó caer en su mecedora, exhausta pero aliviada. Mateo se sentó a sus pies, con Canelo apoyado contra sus piernas. «¿Ya no tenemos que preocuparnos, abuelita?», preguntó el niño, mirándola con sus grandes ojos oscuros. «No por ahora, mijito», respondió ella, acariciando su cabello. «Podemos seguir juntos, tú, yo y tus amigos animales». «Te dije que todo saldría bien», comentó Mateo con una sonrisa. «Los búhos me lo dijeron anoche. Dijeron que el hombre de la ciudad tiene un corazón que puede ver la verdad si se le muestra con claridad». Doña Esperanza miró a su nieto con renovado asombro. Cada día que pasaba, su don parecía manifestarse con mayor claridad. ¿Qué más podría hacer este niño extraordinario a medida que creciera y desarrollara sus habilidades? Esa noche, mientras Mateo dormía en su nueva habitación rodeado de sus guardianes animales, doña Esperanza se sentó en el porche bajo las estrellas.
Por primera vez en semanas, sentía que podía respirar tranquila. Las semanas siguientes transcurrieron con una nueva sensación de normalidad. 3 días a la semana, don Tomás pasaba temprano para llevar a Mateo a la escuela del pueblo y traerlo de regreso por la tarde. El niño se adaptó sorprendentemente bien, haciendo algunos amigos, aunque manteniendo siempre esa aura de misterio que lo diferenciaba de los demás niños. La maestra dice que Mateo tiene una imaginación extraordinaria, comentó don Tomás un día, mientras ayudaba a doña Esperanza a reparar el techo del gallinero. Dice que sus composiciones sobre animales son tan detalladas que parecen escritas por un naturalista experimentado. Doña Esperanza sonrió, pasándole otra tabla al hombre. Mi nieto siempre ha sido observador, se fija en detalles que otros no ven. Y que lo diga, asintió don Tomás. El otro día, mientras veníamos de regreso, me advirtió que no tomáramos el camino habitual, porque había una víbora grande cruzando. Me pareció extraño porque desde el camino no se podía ver ese trecho, pero le hice caso. Y mire usted que al regresar más tarde ahí estaba la culebra, justo donde él dijo, un cascabel grande que podría haber sido peligroso. La anciana no se sorprendió. Cada día aparecían nuevas manifestaciones del don de Mateo. No solo entendía a los animales, parecía tener una conciencia expandida de todo lo que ocurría en la naturaleza a su alrededor. Una tarde, mientras regresaban de visitar a doña Remedios, Mateo se detuvo abruptamente en el camino, mirando hacia el bosque con expresión alarmada. «Abuelita, hay un incendio», dijo con urgencia. Doña Esperanza miró en la dirección que señalaba su nieto, pero no vio humo ni percibió olor a quemado. «¿Dónde, mijito? Yo no veo nada». «Está empezando ahora, al otro lado de la colina grande. Los pájaros están huyendo y los venados corren asustados. Tenemos que avisar al pueblo». Aunque dudosa, la anciana había aprendido a confiar en las percepciones de su nieto. Apresuraron el paso hasta la casa de don Tomás, la más cercana con radio para comunicarse con las autoridades. «Don Tomás», llamó Mateo apenas llegaron, «hay un incendio empezando en el bosque, al otro lado de la colina de los pinos. Tiene que avisar a los bomberos forestales». El hombre miró al niño con escepticismo. «¿Cómo sabes eso, chamaco? Desde aquí no se ve nada». «Por favor», insistió Mateo, con una urgencia que era imposible ignorar. «Los animales están huyendo. Si no lo detienen ahora, el fuego llegará al pueblo para mañana». Algo en la convicción del niño hizo que don Tomás tomara el radio y contactara a la brigada forestal. «Miren, no estoy seguro, pero tengo un reporte de posible incendio en el área norte, pasando la colina de los pinos. Valdría la pena verificar». Para sorpresa de todos, menos de Mateo, 1 hora después llegó la confirmación. Un rayo había iniciado un pequeño incendio exactamente donde el niño había indicado. Gracias a la alerta temprana, los brigadistas pudieron controlarlo antes de que se extendiera. La noticia corrió rápidamente por el pueblo. El niño que había predicho el incendio antes de que nadie lo viera. Las reacciones fueron diversas. Algunos lo consideraron una coincidencia afortunada. Otros comenzaron a mirar a Mateo con una mezcla de respeto y temor. Doña Esperanza notó cómo la actitud de la gente hacia su nieto empezaba a cambiar. Algunos padres no dejaban que sus hijos jugaran con él, mientras que otros buscaban su compañía, trayendo a sus niños enfermos o a sus mascotas con problemas para que Mateo los viera. «No me gusta esto», confesó a doña Remedios durante una de sus visitas. «Están tratando a mi nieto como si fuera un fenómeno o un santo, y él solo tiene 7 años». La curandera asintió, mientras preparaba una nueva dosis del ungüento para la rodilla de doña Esperanza. «Es el peso de tener un don visible, amiga mía. La gente siempre teme o venera lo que no comprende. Pero Mateo es fuerte.
y tiene un espíritu sabio en ese cuerpecito. Sabrá encontrar su camino. Pero es injusto, protestó doña Esperanza. Debería poder ser simplemente un niño. Y lo es, cuando está contigo y con sus animales, respondió doña Remedios. Ese es el refugio que debe proteger a toda costa. El lugar donde puede ser simplemente Mateo. En la escuela, la situación se volvía cada vez más compleja. Algunos niños se burlaban de él, llamándolo el niño brujo, mientras otros lo seguían fascinados, pidiéndole que les contara qué decían los pájaros o si podía hablar con sus mascotas. Un día, Mateo regresó de la escuela inusualmente callado. Doña Esperanza lo observó durante la cena, notando que apenas tocaba su comida. «¿Qué pasa, mijito?», preguntó finalmente. «¿Alguien te molestó en la escuela?». Mateo negó con la cabeza, pero sus ojos evitaban los de su abuela. Canelo, que no se separaba de él ni un momento desde que regresaba a casa, apoyó la cabeza en su regazo como ofreciendo consuelo. «Puedes contarme lo que sea», insistió doña Esperanza. «¿Es por lo del incendio? Los otros niños te están tratando diferente». «No es eso», respondió finalmente Mateo, su voz apenas un susurro. «Es que hoy pasó algo en la escuela, algo que me asustó». La anciana se sentó junto a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Cuéntame». Estábamos en recreo y de repente... Mateo hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. De repente todos los animales se callaron, los pájaros, los insectos, todo quedó en silencio. Y luego escuché una voz diferente. No era un animal ni una persona. Era como si viniera de la tierra misma. Doña Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué decía esa voz? Me llamaba por mi nombre, pero no el que uso ahora. Me llamaba con un nombre que no conozco, pero que sentí que era mío. Y me dijo que pronto tendría que elegir. ¿Elegir qué?, preguntó la anciana, cada vez más preocupada. No lo sé. Solo dijo elegir. Y luego los animales volvieron a hacer ruido como si nada hubiera pasado, pero yo sentí que algo había cambiado. Mateo levantó la mirada, sus ojos llenos de una inquietud impropia de su edad. «Abuelita, ¿estoy enfermándome como mamá decía que se enfermó el abuelo?». El corazón de doña Esperanza dio un vuelco. Nunca le había contado a Mateo sobre su abuelo, el padre de Lucía, que había tenido episodios de visiones en sus últimos años. La familia siempre lo había atribuido a la demencia senil, pero ahora, con todo lo que sabía sobre el don de Mateo, se preguntaba si no habría sido algo más. «No estás enfermo, mijito», aseguró, abrazándolo con fuerza. «Tienes un don especial, ya lo sabes. A veces los dones vienen con responsabilidades que no entendemos de inmediato». Esa noche, después de acostar a Mateo, doña Esperanza salió al patio a contemplar las estrellas. La preocupación por su nieto crecía en su corazón. Un don era una cosa, pero estas nuevas manifestaciones, voces de la tierra, nombres desconocidos. ¿Hasta dónde llegaría todo esto? Canelo salió de la habitación de Mateo y se sentó junto a ella, como si compartiera su vigilia nocturna. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», murmuró la anciana, acariciando la cabeza del perro. «Algo está cambiando. Algo está por venir». Como respondiendo a sus palabras, un viento repentino sopló desde el bosque, trayendo consigo un aroma extraño, antiguo, como de tierra recién removida y flores desconocidas. Canelo se puso alerta, olfateando el aire con intensidad. En ese momento, doña Esperanza tomó una decisión. A primera hora de la mañana, visitaría nuevamente a doña Remedios. Si alguien podía ayudarlos a entender lo que estaba sucediendo, era ella. El amanecer apenas teñía el horizonte cuando doña Esperanza y Mateo emprendieron el camino hacia la casa de doña Remedios. Canelo los acompañaba
inusualmente alerta, deteniéndose cada pocos pasos para olfatear el aire como si percibiera algo que los humanos no podían detectar. «Algo ha cambiado en el bosque», comentó Mateo, mientras caminaban por el sendero cubierto de rocío matutino. «Los árboles están inquietos, hablan más rápido, como si tuvieran prisa». Doña Esperanza apretó la mano de su nieto. Estas observaciones, que antes habría desestimado como fantasías infantiles, ahora las escuchaba con atención. «¿Qué dicen los árboles, mijito?» «No entiendo todo», admitió el niño, frunciendo el ceño con concentración. «Es como cuando muchas personas hablan al mismo tiempo, pero repiten una palabra una y otra vez: despierta». Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. La palabra resonaba con una extraña familiaridad, como el eco de un recuerdo olvidado. Doña Remedios los estaba esperando en la puerta de su casa, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegarían. Su expresión era grave, sin rastro de la sonrisa habitual con que los recibía. «¿Lo has sentido?», dijo, dirigiéndose a Mateo. No era una pregunta, sino una afirmación. El niño asintió solemnemente. «La voz de la tierra». «Me llamó con un nombre que no conozco». La curandera los hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta tras ellos. La casa estaba inusualmente silenciosa. Los pájaros, que normalmente revoloteaban libremente, estaban quietos en sus perchas, observando con atención. «Siéntense», indicó doña Remedios, mientras sacaba de un viejo baúl un atado de hierbas secas que encendió, llenando el ambiente con un humo fragante. «Lo que está sucediendo es algo que esperaba, pero no tan pronto». «¿Qué está sucediendo?», preguntó doña Esperanza, la preocupación evidente en su voz. «Mi nieto escucha voces que no son de animales, habla de nombres desconocidos». «El velo se está adelgazando», explicó doña Remedios, sentándose frente a ellos. «El velo que separa nuestro mundo del mundo espiritual, del mundo de los antiguos. Y tu nieto, con su don, está percibiendo el llamado desde el otro lado». Mateo escuchaba con atención inusual para un niño de su edad, como si las palabras de la curandera finalmente dieran forma a sensaciones que había experimentado, pero no podía expresar. «Los antiguos», continuó doña Remedios, «los primeros habitantes de estas montañas, siempre supieron que llegaría un tiempo en que la tierra necesitaría despertar nuevamente. Un tiempo en que los humanos se habrían alejado tanto de la naturaleza que sería necesario un puente, alguien que pudiera escuchar la voz de la tierra y traducirla para quienes la habían olvidado». «¿Un puente como Mateo?», preguntó doña Esperanza, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No como Mateo», corrigió la curandera, mirando directamente al niño. «Mateo mismo. Él es el elegido, el que lleva en su sangre la antigua promesa». Mateo palideció ligeramente, pero no parecía asustado, solo sorprendido, como si de repente comprendiera algo que siempre había sabido en el fondo de su ser. «¿La promesa?», preguntó el niño con voz suave. Doña Remedios se levantó y tomó de una repisa un antiguo códice, un libro hecho con papel de amate, cuyas páginas amarillentas estaban cubiertas de dibujos y símbolos. Lo abrió con reverencia y se lo mostró a Mateo. «Hace muchos siglos, cuando los primeros invasores llegaron a estas tierras, los ancianos sabios de nuestro pueblo hicieron una promesa a la tierra. Le prometieron que aunque pareciera que la gente olvidaba sus raíces, siempre habría alguien, cada cierto tiempo, que nacería con la capacidad de escuchar la voz de la naturaleza. Alguien que recordaría el antiguo pacto entre los humanos y la tierra, y que lo renovaría cuando fuera necesario». Doña Esperanza observaba a su nieto, que pasaba sus pequeños dedos por los dibujos del códice con una fascinación que parecía ir más allá de la curiosidad infantil. Era como si reconociera algo allí,
algo que hablaba directamente a su alma. ¿Cómo puede ser Mateo ese elegido?, preguntó la anciana, su voz temblorosa. Su padre es un hombre de ciudad, sin conexión con nuestras tradiciones, y Lucía, mi hija, nunca mostró interés por los antiguos conocimientos. Los dones no siempre siguen líneas directas, explicó doña Remedios. A veces saltan generaciones, se esconden, esperando el momento adecuado para manifestarse, y el momento de Mateo ha llegado antes de lo que nadie esperaba. ¿Por qué ahora?, insistió doña Esperanza. Es solo un niño. Apenas está empezando a entender su don. La curandera se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque con expresión preocupada. Porque la tierra no puede esperar más. Las señales están por todas partes. Sequías donde antes había lluvias abundantes, animales que desaparecen, plantas que ya no florecen. El equilibrio se está rompiendo. Mateo, que había estado absorto en el códice, levantó la mirada. La voz me dijo que tendría que elegir. ¿Elegir qué, doña Remedios? La anciana curandera se acercó al niño y se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Tendrás que elegir si aceptas tu destino como puente entre mundos. Es una gran responsabilidad, una que cambiará tu vida para siempre. Pero debes saber que si aceptas, nunca estarás solo. La tierra misma, los animales, los espíritus de los antiguos, todos te guiarán y protegerán. ¿Y si no acepta?, interrumpió doña Esperanza, su instinto protector en alerta máxima. Es demasiado para un niño. ¿No puede esperar hasta que sea mayor? El llamado ha venido ahora porque es ahora cuando se necesita, respondió doña Remedios con firmeza pero con pasión. Y si Mateo rechaza su destino, el don pasará a otro, quizás generaciones después, cuando podría ser demasiado tarde. El silencio cayó sobre la habitación. Canelo, que había permanecido quieto a los pies de Mateo, se acercó más a él, como ofreciendo su apoyo incondicional. El niño acarició al perro distraídamente, su joven mente procesando información que parecía demasiado grande para alguien de su edad. ¿Cuándo tendrá que decidir?, preguntó finalmente doña Esperanza, su voz apenas un susurro. En la próxima luna llena, respondió doña Remedios. Cuando el velo entre los mundos sea más delgado, habrá una ceremonia en la cueva sagrada donde los antiguos realizaban sus rituales más importantes. Allí, Mateo escuchará el llamado en toda su plenitud y deberá dar su respuesta. ¿La cueva sagrada? Doña Esperanza frunció el ceño. ¿Te refieres a la cueva del jaguar? Pero ese lugar ha estado cerrado durante décadas. La gente dice que es peligroso, que hay derrumbes. Los rumores sobre el peligro fueron esparcidos deliberadamente, explicó la curandera, para mantener alejados a los curiosos y preservar el sitio sagrado. La cueva está intacta, esperando el momento en que sea necesaria nuevamente. Mateo, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Abuelita, no tengo miedo, dijo con una seguridad sorprendente. Desde que llegué aquí, desde que empecé a escuchar a los animales y a sentir a mamá cerca, supe que había algo importante que tenía que hacer. No sabía qué era, pero ahora empiezo a entender. Doña Esperanza miró a su nieto con una mezcla de orgullo y temor. ¿Cómo podía un niño tan pequeño mostrar tal sabiduría y valor? ¿Y cómo podía ella, como su protectora, permitir que asumiera una responsabilidad tan grande? Los días previos a la luna llena transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y expectativa. Mateo continuaba asistiendo a la escuela, ayudando con las tareas domésticas y jugando con los animales, pero había un brillo diferente en sus ojos, una serenidad que parecía fuera de lugar en un niño tan pequeño. Doña Esperanza observaba a su nieto con el corazón dividido. Por un lado,
Sentía un orgullo inmenso al ver la fortaleza y sabiduría que demostraba. Por otro, el miedo la consumía ante la idea de lo que podría significar la ceremonia en la cueva sagrada. Mateo le preguntó una noche mientras cenaban: ¿has pensado en lo que te dijo doña Remedios sobre ser el elegido, sobre tu decisión? El niño asintió, masticando pensativamente su tortilla. Pienso en eso todo el tiempo, abuelita. A veces me da un poco de miedo, pero luego los animales me hablan y me siento mejor. ¿Y qué te dicen? Me dicen que confíe en mi corazón, respondió Mateo con sencillez. Y mi corazón me dice que esto es lo que debo hacer, que para esto vine al mundo. Doña Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cómo podía un niño de 7 años hablar con tal convicción sobre su propósito en la vida, cuando muchos adultos pasaban toda su existencia sin encontrar el suyo? La noche antes de la luna llena, doña Remedios llegó a la cabaña con un pequeño grupo de ancianos del pueblo, personas que doña Esperanza conocía pero que nunca había asociado con los antiguos conocimientos. Estaba don Miguel, el médico, doña Carmen, la tendera, don Tomás y 2 ancianos más que rara vez bajaban de las montañas más altas. Son los guardianes, explicó doña Remedios en voz baja, los que han mantenido viva la tradición en secreto, esperando este momento. Prepararon a Mateo para la ceremonia del día siguiente con rituales de purificación, baños con hierbas especiales, cantos en una lengua antigua que el niño, sorprendentemente, parecía entender, y la elaboración de ofrendas para los espíritus de la naturaleza. Doña Esperanza observaba todo desde un rincón, sintiendo que entraba en un mundo que siempre había existido paralelo al suyo, pero que nunca había visto realmente. Era como si un velo se levantara ante sus ojos, permitiéndole vislumbrar una realidad más profunda y antigua. «Abuelita», llamó Mateo cuando los ancianos se retiraron para permitirle descansar. «¿Estás triste?» La anciana se acercó a la cama de su nieto, donde Canelo ya se había instalado como cada noche. «No estoy triste, mijito. Estoy preocupada. Todo esto es muy grande, y tú eres tan pequeño». «No soy tan pequeño como parezco», respondió Mateo con una sonrisa que parecía contener la sabiduría de siglos. «Mamá siempre decía que tenía un alma vieja. Ahora entiendo lo que quería decir». Doña Esperanza acarició su cabello negro. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Yo estoy orgullosa de ti». «Ella sabe», dijo Mateo con convicción. «Ella me visita cada noche en sueños y me dice que está conmigo, que siempre lo estará. Dice que estará presente mañana, durante la ceremonia». La anciana no dudó de las palabras de su nieto. Después de todo lo que había presenciado, la idea de que su hija pudiera comunicarse con él desde el más allá ya no le parecía imposible. «Entonces yo también estaré allí», prometió, besando su frente. «Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Esa noche, por primera vez desde que comenzaron a dormir separados, doña Esperanza se quedó en la habitación de Mateo. Se acostó junto a él, con Canelo a los pies y la cabrita en su rincón habitual. El perro, como si comprendiera la importancia del momento, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de la anciana, ofreciéndole el mismo consuelo que siempre daba a Mateo. «Gracias», susurró doña Esperanza, acariciando el pelaje del animal. «Gracias por cuidar de él». Al amanecer del día de la luna llena, la pequeña cabaña bullía de actividad. Los guardianes regresaron, trayendo ropas ceremoniales para Mateo, una túnica blanca bordada con símbolos antiguos y sandalias de cuero trenzado. Le pintaron el rostro con pigmentos naturales, líneas azules que representaban el agua, espirales verdes simbolizando la tierra y un círculo rojo en la frente, el ojo que ve más allá del velo. «¿Puedo llevar mi amuleto?»,
preguntó Mateo, sosteniendo el protector que le había dado doña Remedios. Por supuesto, respondió la curandera. Ese amuleto fue hecho por los antiguos precisamente para ocasiones como esta. Emprendieron el camino hacia la cueva del jaguar cuando el sol estaba en su cenit. Era una procesión solemne pero discreta. Los guardianes, Mateo, doña Esperanza y, para sorpresa de todos, Canelo, que se negó rotundamente a quedarse atrás. «Déjenlo venir», dijo don Miguel cuando intentaron apartar al perro. Los animales siempre han sido parte de los rituales sagrados. Son los primeros puentes entre los mundos. El camino hacia la cueva era empinado y difícil, pero doña Esperanza descubrió que su rodilla apenas le molestaba. Era como si la importancia del momento trascendiera las limitaciones físicas. La entrada de la cueva del jaguar estaba oculta tras una cortina de enredaderas y arbustos espinosos, invisible para quienes no supieran exactamente dónde buscar. Los guardianes apartaron la vegetación, revelando un pasaje estrecho que se adentraba en la montaña. «Nadie ha entrado aquí en décadas», comentó doña Carmen encendiendo antorchas para iluminar el camino. «Solo los guardianes conocen su ubicación exacta». El interior de la cueva se abría gradualmente, revelando un espacio amplio y alto. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres, figuras humanas con cabezas de animales, espirales, estrellas y en el centro, un enorme jaguar cuyas manchas parecían formar constelaciones. En el centro de la cueva había un círculo de piedras y en medio de este, una pequeña elevación como un altar natural. Los guardianes colocaron ofrendas alrededor, flores, frutas, incienso de copal que llenó el aire con su aroma sagrado. «Ahora debemos esperar», anunció doña Remedios. «La ceremonia comenzará cuando la luna llena esté directamente sobre la abertura». Mirando hacia arriba, doña Esperanza vio que efectivamente había una apertura en el techo de la cueva, un agujero natural a través del cual se podría ver el cielo nocturno. Las horas pasaron en preparativos y meditación. Mateo permanecía sorprendentemente tranquilo, sentado junto al altar, con Canelo acostado a sus pies. De vez en cuando, el niño susurraba algo al oído del perro, que respondía con suaves movimientos de cabeza, como si mantuvieran una conversación privada. Cuando los últimos rayos del sol desaparecieron y la oscuridad envolvió la montaña, los guardianes formaron un círculo alrededor del altar. Doña Esperanza se situó justo detrás de Mateo, una presencia silenciosa pero firme. Finalmente, el primer rayo de luna llena se filtró por la abertura del techo, cayendo directamente sobre el altar. Como respondiendo a una señal invisible, los guardianes comenzaron a cantar en la antigua lengua, sus voces resonando contra las paredes de la cueva, creando un eco que parecía multiplicar el canto hasta convertirlo en un coro de cientos de voces. Mateo avanzó hacia el centro del círculo, donde la luz de la luna formaba un perfecto disco plateado. Al entrar en ese círculo de luz, el niño pareció transformarse. Su pequeña figura se irguió, sus ojos se volvieron más profundos, más antiguos. Un silencio absoluto cayó sobre la cueva. Incluso los guardianes dejaron de cantar, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces Mateo habló, pero no era su voz infantil. Era una voz que parecía contener múltiples tonos, como si muchas voces hablaran a través de él. «He escuchado el llamado», dijo en la antigua lengua, que todos los presentes entendieron a pesar de no haberla estudiado nunca. «Acepto ser el puente entre los mundos, el que escucha la voz de la tierra y la traduce para aquellos que han olvidado cómo escuchar». Un viento inexplicable sopló dentro de la cueva, agitando las antorchas. Canelo se levantó y se colocó junto a Mateo, y para asombro de todos, otros animales comenzaron a emerger de las sombras.
un búho que se posó en una saliente cercana, pequeños roedores que se acercaron sin miedo, e incluso una serpiente que se deslizó pacíficamente hasta detenerse al borde del círculo de luz. Doña Esperanza observaba todo con una mezcla de temor y maravilla. Este era su nieto, su pequeño Mateo, pero también era algo más, algo mayor y más antiguo que el niño que había llegado a su casa hace apenas unos meses. La luz de la luna pareció intensificarse, envolviéndolo todo en un resplandor plateado. Por un momento, doña Esperanza creyó ver otras figuras en la cueva, formas translúcidas de hombres y mujeres vestidos como los antiguos, observando la ceremonia con aprobación. Y entre ellos, más clara que las demás, la figura luminosa de Lucía, sonriendo con infinito amor y orgullo. Cuando la luz de la luna comenzó a desplazarse, alejándose del centro del altar, Mateo pareció volver en sí. Sus ojos recuperaron su expresión infantil, aunque conservaban un brillo de sabiduría recién adquirida. Miró a su alrededor, como despertando de un sueño, y corrió directamente a los brazos de su abuela. «Abuelita», susurró contra su pecho, «la vi a mamá, estaba aquí, junto a ti». Doña Esperanza lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. «Lo sé, mijito, yo también la vi». Los guardianes iniciaron el camino de regreso en silencio, respetando el momento íntimo entre abuela y nieto. Canelo caminaba junto a ellos, y los demás animales habían regresado a las sombras de la cueva, como si su presencia ya no fuera necesaria. Esa noche, de vuelta en la cabaña, doña Esperanza se acostó junto a Mateo en su pequeña habitación. Canelo se instaló a los pies de la cama, y la cabrita se acurrucó en su rincón habitual. Afuera, la luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, y el canto de los grillos parecía contar una historia antigua, una historia de renovación y esperanza. «Abuelita», murmuró Mateo, ya medio dormido, «ahora entiendo por qué los animales siempre han estado conmigo. Ellos sabían mucho antes que yo quién era realmente». «Y yo también lo sé ahora», respondió doña Esperanza, acariciando su cabello. «Eres mi nieto, el hijo de mi hija, pero también eres el elegido, el puente entre mundos». «Pero seguiré siendo solo Mateo para ti», sonrió el niño, sus ojos cerrándose. «Siempre serás mi Mateo», confirmó ella, besando su frente. «Y yo siempre seré tu abuelita, la anciana que duerme con su nieto entre animales». Y así, bajo la luz de la luna llena, la anciana, el niño y los animales durmieron juntos, unidos por un lazo que trascendía el tiempo y el espacio, un lazo tejido con hilos de amor, destino y la antigua magia de la tierra.